Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pandó. Muy buenos días. Bueno, resulta que en el aeropuerto del Trompillo ha sido abandonado un jet de lujo. No es un avión cualquiera. Se estima que nuevo vale 16 millones de dólares. Un año después de su abandono, pues se habría depreciado bastante. Pero carambas, es un avión de lujo. María tiene algunas fotografías de este avión que dan una idea de para qué sirve. Generalmente para hacer vuelos charter. Es un avión con una capacidad de 19 pasajeros, de tal modo que es un avión de aquellos que transportan ejecutivos, en fin, o también otras cositas, también podría transportar otras cositas. Es rarísimo que alguien llegue al país, deje el avión en Viru y luego desaparezca. ¿Qué es lo que pasó? El avión llegó el 7 de abril del año pasado y tenía que quedarse en Bolivia 2 días y luego partir el 9 de abril, procedente de México con destino final otra vez México. ¿Qué vino a hacer al país? No sabemos. ¿De quién es este avión? La marca del avión es un Golf Stream GIL, matrícula N557JK. Bueno, el avión es de una empresa que se llama Global Excel Aviation. ¿De quién es esta empresa? Averiguadas las cosas, es de un piloto estadounidense, pero de origen mexicano, que se llama Ramón Martínez. Normalmente es don Ramón Martínez, un piloto experimentado y dueño del avión, el que pilotea el avión. Pero en este caso no fue Ramón Martínez el que llegó con el avión a Bolivia. De acuerdo a una planilla, el piloto que llegó con el avión se llama Ramiro Castillo, como el jugador de fútbol, y el copiloto José Luis Cervantes. Esto es raro. No es lo usual porque este avión en particular normalmente fue piloteado por su dueño, Ramón Martínez, y el copiloto Daniel Rosenbaum. Se sabe también que Ramón Martínez obtuvo este avión, que no es nada barato, 16 millones de dólares, a través de un banco fiduciario, es decir, él se presta el dinero de un banco de Utah en Estados Unidos y mientras él no pague la deuda, el avión sigue siendo del banco, es un crédito fiduciario. Este banco de Utah es de los mormones, ¿no? Es una ciudad en Estados Unidos donde pues los mormones hacen grandes negocios. Y uno podría decir, el avión vino acá con fines religiosos, trajo mormones, poco probable, porque el banco de Utah, cuyos propietarios, reitero, son los mormones, lo único que hacen son negocios y están acostumbrados, es decir, ese es su trabajo, de hacer préstamos y los bienes que se compran con los préstamos quedan en condición de propiedad de garantía en el propio banco. El dueño del avión, don Ramón Martínez, en lo que va del año, no ha reclamado la propiedad del avión. Es una cosa extrañísima. Nadie reclamó el avión, pero hay personas que aparecieron, es decir, alguien llegó a Bolivia piloteando este avión. ¿Qué es del piloto y del copiloto? ¿Qué hicieron a lo largo de este último año? ¿Se fueron del país en otro avión? ¿Cuándo salieron del país? Se supone que Migraciones tendría que tener estos detalles. Es evidente que en este último año el gobierno o no le dio importancia o no le quiso dar importancia
a que alguien llegue a Viru Viru y deje un avión y desaparezca. Como el avión molestaba en Viru Viru, lo transportaron a El Trompillo y allí se quedó durante todo este tiempo. Por usar el hangar hay que pagar, eso no es gratis. Alguien que el gobierno no dice quién se apersonó y pagó 30.000 bolivianos, 33.000 para ser exacta, 33.000 bolivianos y dejó un saldo, ¿no?, de la deuda por el uso del hangar. De tal modo que había alguien interesado en ver a ver cómo salvaba el avión. El gobierno no dijo nada a propósito de este avión hasta que apareció el diputado Tomás Monasterio de Santa Cruz para no solo denunciar la existencia sospechosa de este jet en el Trompillo, pero también para demostrar un documento en el que se demuestra que este avión ingresó legalmente al país y que por lo tanto tiene o tuvo que haber sido del conocimiento de las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil. Tenemos un poco de este audio, Milton, por favor. Aeropuerto de ingreso, el aeropuerto de Viru Viru, teniendo la ruta de viaje, de salida, desde el aeropuerto de Bolivia para poder retornar hacia México. Y obviamente llama mucho la atención porque aquí están los datos, no solamente el representante de la empresa a quien se llevó adelante la facturación y el pago para esta solicitud de ingreso. Me refiero al señor Alejandro Ruiz, con su número de teléfono, correo electrónico, detalla los datos de la aeronave, habla de la autonomía de vuelo de esta aeronave, solicita el tiempo de ingreso y de permanencia de este avión en territorio boliviano. ¿De dónde venía esta aeronave, diputado? Esta aeronave venía desde México, veniendo con una delegación de cristianos para poder llevar adelante un trabajo de misión en nuestro país. Lamentablemente esta aeronave sufrió un desperfecto de despresurización y fue obligado a que la empresa deje en calidad de depósito este avión para que expertos en materia aeronáutica puedan venir a reparar esta situación mecánica que tenía el avión. Llamativamente y grande fue la sorpresa, fue de ver de que cómo, con una celeridad nunca antes vista, el gobierno nacional revierte la propiedad de este bien de una manera ilegal a favor del Estado. En pocas palabras, si tanto hemos cuestionado el tema de la remarcación de los chasis, de la remarcación de los vehículos, hoy el mismo Estado ha incurrido en esa clase de delito. Es decir, se le ha puesto una matrícula sobre otra matrícula a un avión para que lo opere el Estado cuando tendría, obviamente, la titularidad de su derecho y la legalidad. Esa es la declaración reveladora de el diputado Monasterios en Santa Cruz, que es el que presenta este documento oficial. Es un documento que da bastante datos y que nos permite abrir algunas sospechas. Monasterios dice que este avión habría traído una delegación de religiosos. Bueno, eso no dice el documento, eso no dice el documento. En una declaración forzada por la denuncia de Monasterios del director de la DGAC, él dice que efectivamente el avión había sufrido algún desperfecto en nuestro país y que a raíz de ese desperfecto se quedó y que después nadie lo recogió. Dijo, se quedó por problemas de mantenimiento, dijo Celier Aparicio, que es el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También dio este otro dato, dijo que a partir del 7 de abril, que había aterrizado este avión en Viru Viru, postergó 2 veces su salida y luego solicitó una tercera vez
la prolongación de su estadía en el país. De tal modo que hay una persona responsable, alguien que se apersona, alguien que el señor Aparicio no dice quién es, ¿no? En las solicitudes alguien tiene que firmar y no se sabe quién es ese alguien, quién es el responsable en Bolivia de ese avión, para saber qué vino a hacer, eh, si es realmente un desperfecto que le impide volar. Lo concreto es que partió de Viru Viru y aterrizó en el Trompillo. ¿O qué está haciendo en el país? ¿Por qué no se lo llevan? Eh, Usted tiene que coincidir conmigo que es extraño, es decir, nadie deja ni siquiera su bicicleta, nadie se olvida de la bicicleta y si usted, salvo que tenga Alzheimer, parqueó su auto y no sabe dónde está, pues eso es una situación absolutamente extraña. Pero un avión de 16 millones de dólares, ¿no? Es muy raro que no lo reclame el dueño. Pero hay alguien responsable de este avión. Bueno, eso es todo lo que dijo el señor Aparicio. ¿Por qué esto y de cómo esto se hizo noticia? Porque dice el señor Aparicio que cuando ya hubo el tercer apersonamiento solicitando una ampliación para la estadía de este jet en el país, la DGC decidió entregarle el avión a la aduana. Entonces la aduana se hizo cargo del avión y se lo transfirió, es decir, lo estatizó sin averiguar de quién es, por qué está en el país o nada, sin trámite alguno. La aduana se adueñó del jet y lo transfirió al Ministerio de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, y eso es lo que hizo noticia, lo devolvió a la Dirección General de Aeronáutica Civil al confesar que no tiene dinero para el mantenimiento de este avión. Entonces ahí el hecho se hizo público y nos enteramos que había un jet carísimo de lujo que estaba en el Trompillo y que nadie reclamaba por él. Ahora, este nadie es relativo, como le digo, alguien pagó una parte de la deuda acumulada por el uso del hangar en el Trompillo. Alguien también, que no sabemos todavía quién es, se apersonó 3 veces ante la Dirección de Aeronáutica Civil para decir que va a postergar su decolaje y para otra vez para ampliar su estadía en el país. O sea, algún dueño tiene. Bueno, el documento que nos facilita Tomás Monasterio no solo nos dice quién es la empresa propietaria, como ya le digo, la empresa propietaria es esta Global Excel Aviation, que es de propiedad del piloto estadounidense, californiano, pero de origen mexicano, Ramón Martínez. Ramón Martínez no sé si apareció a hacer algún reclamo, pero hay otra empresa involucrada, que es una empresa que se llama Piqué Aviation de Alejandro Ruick, que ha sido mencionado por Monasterio. ¿Qué dice el documento a propósito de Alejandro Ruick? Dice el documento, que es un formulario llenado a computadora, dice datos de referencia, ¿no? Dice el nombre de la empresa, procedencia Estados Unidos, tripulación, marca la tripulación, y luego hay un párrafo en el formulario que dice dato de la persona de contacto, facturación, es decir, a nombre de quién se va a hacer la factura en Bolivia, y se pone nombre Alejandro Ruick, y luego hay el nombre de la empresa, ¿de dónde sale el nombre de la empresa? Del correo electrónico. El correo electrónico, perdone, de Ruick es piquehading.com, ¿no? ¿Qué es Pique Heyding?
que es Pique, la aviación Pique, es una empresa de aviación vinculada a este tipo de charters, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue abrir el, eh, la página de esta empresa que se llama Pique Aviation. Yo la estoy tratando de abrir. No sé si Milton y María me pueden ayudar. Dice Pique Aviation. Nuestro equipo, dice. Nuestro equipo está integrado por profesionales con alto nivel de calificación, especialización en el sector aeronáutica, áreas relacionadas, etcétera, etcétera. No, es una propaganda de la empresa Pique Aviation que está en el internet. Usted lo puede abrir y va a encontrar lo que yo le voy a contar. Lo primero que dice al abrir esta publicidad, dice Alejandro Ruick, idiomas que habla inglés, portugués, español. ¿Quién es Alejandro Ruick? Es la cabeza, es el responsable de la empresa, ¿no? No dice en este caso su relacionador. Luego viene Pablo Contreras, es el segundo hombre de la empresa. Paula Bruno es la responsable de marketing y la responsable, la jefe legal de esta empresa Pique. Luego viene Nicolás Leoni, es el jefe de operaciones en el mundo de los negocios. Luego viene José Meló, es el jefe de seguridad y operaciones, jefe en el Paraguay. Y aquí viene lo que quiero indicarles. Dice Diego Alanoca, jefe de operaciones en Bolivia. Diego Alanoca. Bueno, esta información todavía no ha salido a la luz pública. ¿Quién es Diego Alanoca? Bueno, es el gerente de proyectos de Entel. Está la fotito de Diego Alanoca, de tal modo que no hay forma de confundirse. Diego Alanoca es el jefe de operaciones en Bolivia de la empresa Pique, que es la empresa que ha sido la receptora de este avión, de este jet, de este misterioso jet. Pique Aviation es la empresa para la que trabaja Diego Alanoca, y Diego Alanoca es el jefe de operaciones en Bolivia de esta empresa. Esta empresa es la que ha facturado y que pone como al responsable, está en el formulario, a el jefe de Pique, que es Alejandro Ruick. Pero Alejandro Ruick, ahí va el nombre de la factura, es decir, la factura de qué, del alquiler del avión, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable de esta empresa en Bolivia? El señor Diego Alanoca. ¿Será por eso que el gobierno no dice el señor Diego Alanoca se apersonó a pedir la postergación 2 veces consecutiva de la partida del avión? Es el señor Diego Alanoca, trabajador de Entel, no trabajador de, gerente de proyectos de Entel, el que solicitó una ampliación de la estadía del avión. Es decir, don Diego Alanoca nos puede aclarar el misterio del avión. ¿Por qué se oculta el nombre? No sabemos. Pero esto es público gracias al internet. Usted abre la página de Pique Aviation y entonces está el equipo completo. Está el responsable en el Paraguay, está el responsable en Bolivia. No hay otro responsable de otro país. Eso también me llama la atención. Parecería que el avión opera Paraguay-Bolivia. Es decir, esta empresa Pique Aviation. ¿A qué se dedica esta empresa? Ofrece también aviones charter, pero también es la empresa
que junto con la Global Excel Aviation, dueña de este misterioso avión, es la que se supone atiende a los pasajeros, es el responsable del avión, del combustible, de la seguridad, etcétera, etcétera. En todo caso, Pique Aviation tiene un responsable en Bolivia que se llama Diego Alanoca. Ese es el primer asunto que el gobierno tiene que aclarar. Tiene que aclarar, ¿es este señor Diego Alanoca, gerente de proyectos de Entel, el responsable de este avión en Bolivia? ¿Qué vino a hacer este avión? ¿Vino a traer mormones al país? Poco probable. Hay otro dato que me llama la atención en este formulario, que se menciona de pasada. El avión vino de México y se fue de México. Pero México es un país muy grande, de tal modo que en el propio documento se dan dos datos muy interesantes. Y es que el avión partió de una isla en México, una isla turística que está muy cerca de Cancún, al sur de México, que se llama Cozumel, México. O sea, un avión charter de lujo con capacidad para 19 pasajeros. No sabemos si trajo los 19 pasajeros. Migración tiene que decir quiénes llegaron en ese avión. Al parecer, solo llegaron el piloto y el copiloto, ¿no? Un piloto y un copiloto que no son los que normalmente pilotean este avión, no son ni el dueño ni su copiloto regular. De tal modo que hace pensar que esta empresa, la dueña del avión, la Gulf Stream Guild, habría alquilado a alguien este avión. Parte de esta isla de ensueños es una isla donde los turistas van a hacer buceo, donde el mar es transparente, de arenas blancas. Bueno, es una postal. Cozumel llega a Bolivia, se queda el 7, tenía que partir el 9, 2 días después. ¿Con qué destino? Tamaulipas. Bueno, Tamaulipas ya no es una isla de ensueño. Tamaulipas está al norte de México, es frontera con Texas, está pues a la orilla del el río que separa el norte y el sur de nuestro continente. Tamaulipas es tierra de narcos, por favor. Tamaulipas es la capital de los dos grandes carteles del narcotráfico, el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas. Estamos hablando de palabras mayores. Tamaulipas es un estado de México que tiene muchos municipios, pero es ahí donde el avión, el misterioso jet que se olvidaron en Bolivia, tenía que volver a la tierra de los narcos. Es una zona de guerra. Si usted viera los reportes que hay, ¿no? Amanece con bombas, con carros incendiados, con muertos, con secuestros. Les doy un solo dato: en Tamaulipas, entre el 2007 y el 2017 fueron ejecutadas 2.757 personas. En Tamaulipas se encontraron 200 cuerpos y 48 fosas clandestinas, 1.284 secuestros. Es decir, nuestro avión, es decir, el avión del que estamos hablando, el jet misterioso que se quedó un año en el Trompillo, tenía como destino Tamaulipas, la tierra de los narcos, y llegó a Bolivia. A ver, hay que juntar A con B, ¿no?
¿Qué? ¿Es un avión que vino a recoger droga y que no logró partir? Que algo pasó y no consiguieron la droga, los proveedores no entregaron lo que tenían que entregar, eh, y los dos pilotos contratados para esto se hicieron pepa y dejaron el avión. ¿A quién le va a reclamar el dueño del avión? A los narcos que le contrataron. En fin, aquí hay una sola persona, más o menos, que nos podría dar alguna pista, que es el señor Diego Alanoca, ejecutivo de Entel. Puede ser que sepa, puede ser que no sepa, pero alguna pista nos puede dar. Pero le digo, Tamaulipas está en la frontera con Estados Unidos, está en la frontera del Río Bravo, es tierra de narcos. Bueno, hay otro dato interesante. Este avión en cuestión llegó a Bolivia en abril del 17, en abril del año pasado. Está en nuestro territorio más de un año. Llegó en abril. ¿Qué pasaba en abril en Tamaulipas? Esa es una pregunta de cajón. Bueno, los reportes dicen que a partir de marzo se declaró una guerra frontal entre las fuerzas de seguridad del Estado mexicano con 15 células del narco. Entonces había una guerra con tres puntas, una guerra entre los capos del cartel de dos carteles, el cartel del Golfo y los Zetas. Esta guerra dejó, bueno, centenares de muertos en las calles, etc. Y otra guerra que era la del Estado mexicano en contra de los dos carteles, que también dejó otros centenares de muertos en las calles, en las fosas clandestinas, etcétera, etcétera. En marzo empieza esta guerra contra los narcos de este Estado mexicano. Hay un reporte del 25 de abril del 17 en el que se anuncia que las fuerzas del ejército y la marina, para que usted tenga una idea de la magnitud de la guerra en este estado, habían habían matado a los capos, tanto del cartel del Golfo como el cartel de los Zetas, en la localidad de Querétaro. ¿Cómo se llamaban los capos del narco? Bueno, Juan Manuel Loiza, alias el comandante Toro, ese era la cabeza del cartel del Golfo en esa región del norte de México, y también habían detenido a el cartel de los Zetas, Pancho Correón. De tal modo que en abril, cuando llega este avión a Viru, seguramente con una misión, y que su destino era la tierra de los narcos, y aterriza en Bolivia, ¿no? País que produce cocaína, ¿para qué nos vamos a ir con chiquitas, verdad? Resulta que en su destino había una guerra campal. Los capos del narco de esa región habían sido asesinados por un operativo del Ejército y de la Marina de México. Es posible entonces que los narcos que pues quedaron desconectados de sus jefes en México porque había una balacera, una matanza, y los capos quedaron muertos. En marzo de este año hay otra información de que también agarraron a otro líder del cartel de los Zetas, jefe del narco en Tamaulipas, Luis Alberto N., alias Pelochas. Pero eso ocurrió en marzo de este año. O sea, narcos quedan en cantidad. Pero en abril del 17, cuando el avión, el jet,
que estaba en Virubiru tenía que partir con destino a Tamaulipas, resulta que en Tamaulipas y en varios municipios, 5 de los municipios de ese estado, había una guerra campal. Es un dato, puede estar relacionado como no puede estar relacionado, pero es evidente que las autoridades bolivianas no han abierto una investigación, no les ha parecido sospechoso que alguien se olvide un avión durante un año. En todo caso, hay más datos. El 15 de mayo de este año, se hace un operativo en la DGAC de Santa Cruz. No está directamente relacionado con el avión, pero está relacionado con lo permeable que es la DGCA. Se hace un operativo porque en realidad no necesitaba un operativo, solamente detener a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil que había dado una certificación que no correspondía a la verdad a una aerolínea. No mencionaron qué aerolínea, en fin, pero quiere decir que dentro de la Dirección de Aeronáutica Civil, pues si usted le pasa unos dólares, los funcionarios en Santa Cruz le podían dar un certificado de cualquier cosa, que su avión estaba en condiciones de viajar, que tenía gasolina suficiente, en fin. Este hecho se produce después de la tragedia del Chapecoense, por Dios, ¿verdad? Que también la DGAC había autorizado que parta el avión de Lamia, y parece que lo hacía siempre, con la gasolina al filo, provocando la tragedia de Medellín con el saldo de 71 personas que perdieron la vida, fruto de estas terribles irregularidades. La pregunta es, ¿la Dirección General de Aeronáutica Civil ha tolerado que un avión sospechoso, porque lo mínimo que uno puede decir es sospechoso, ¿verdad? Se quede un año y no investigó? ¿Por qué en la conferencia que da el director de Aeronáutica Civil no dice: este avión llegó piloteado por fulano, el responsable en Bolivia es fulano, recibió factura de fulano, los que se apersonaron son fulano y sutano, y si hay responsables, ¿por qué no se lo devuelven al responsable? Hubo control de narcotráfico en el avión, en fin, los investigadores de la lucha contra el narcotráfico no se han hecho ninguna de estas preguntas. Creo que a último momento iban a mandar a alguien para ver si hacían una inspección del avión, a ver si tenía residuos de cocaína, pero claramente si es que la hipótesis esta de que venía a cargar droga tuviera algún asidero, el avión no había recibido la droga todavía y por lo tanto no habrán señas de droga. En el país todos los días hay alguna avioneta que parte con droga y que las que caen y de las que nos enteramos son detenidas en la Argentina o en el Brasil. Pero de todos los días hay un tráfico no solo de drogas, sino de avionetas que proceden del Perú, en fin, de todos los días. Es decir, la droga no solo sale en la barriga de algunos ciudadanos que cobran por prestar sus cuerpos como burros, no solo salen en flotas, en cargamentos, pero sobre todo salen en avión. Y el antecedente de esto, recordarán ustedes, en 1995, si la memoria no me falla, cuando Luis Amado Pacheco, alias Barbachocas, había alquilado un avión del Lloyd Aéreo Boliviano como charter y tenía como destino México, y la DEA temeró su operativo, hasta se sospechaba que la DEA estaba metida encubriendo a Luis Amado Pacheco. Lo cierto es que el avión partió del Aeropuerto Internacional del Alto, supuestamente llevando
muebles de exportación y lo obligaron a aterrizar en el Perú y encontraron 4 toneladas de droga con destino a México. Bueno, estos son los datos sobre este misterioso jet que habrá que investigar para saber si es un olvido ingenuo, es un olvido obligado del narcotráfico, o si los mormones también han perdido la memoria y se olvidaron un avión en Bolivia. Les agradezco su atención, un abrazo para todos, otro reporte conmigo, mañana a las 10 horas de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.